Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, ¿qué novedades traen este año desde el Ayuntamiento a Fitur? Bueno, pues la verdad es que repetir tantos años en Fitur uno se tiene que reinventar, porque Benicàssim es de destino turístico por excelencia de la Comunidad Valenciana. Es un sitio pues muy conocido por todos, por su turismo de sol y playa, pero nuestro objetivo y lo que presentamos hoy aquí en Fitur es una oferta de desestacionalización, porque creo que es el objetivo de todos los destinos turísticos, ¿no? Que no se acabe la temporada a finales de agosto. Con esa premisa y formando parte de nuestras líneas de desarrollo turístico, las líneas estratégicas que llevamos desde el Ayuntamiento de Benicàssim, nació Benicàssim Belle Époque, que es una feria modernista que recrea los orígenes de Benicàssim como destino turístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Y por qué una feria modernista en Benicàssim? Pues porque precisamente tenemos un legado arquitectónico y patrimonial muy importante, como son la construcción de 52 villas modernistas, que son las que decoran, por decirlo de alguna manera, una parte de nuestro paseo marítimo, el paseo Pilar Coloma. Hasta allí fijaron sus residencias personas de la burguesía valenciana, como digo, a principios del siglo XX, y eso es lo que intentamos recrear, porque seguramente aquellas personas nunca pudieron imaginar que iban a ser los instigadores, ¿no? Los precursores de que Benicàssim se convirtiera en un destino turístico y en el que se fijaran muchísimas miradas de muchas personas para venir a veranear. Con lo cual, Benicàssim Belle Époque es lo que presentamos aquí en Fitur este año. Va a ir tematizado y dedicado al cine, coincidiendo también con el 70 aniversario de la grabación de una de las películas que realizó el director José Luis García Berlanga hace 70 años en Benicàssim, en estas villas modernistas, en nuestras playas, como fue la película Novio a la vista. Con lo cual, este año vamos a recrear una Belle Époque donde todas aquellas personas que participen van a poder retroceder en el tiempo, vivir como se vivía en aquella época, sentir cómo se sentía en aquella época y participar de un evento costumbrista en el que van a ser verdaderos protagonistas. ¿Y qué perfil de turista? Porque quizás evoluciona un poco más hacia el turismo cultural, más que el turismo de sol y playa. ¿Qué tipo de perfil de turista queréis que visite Benicàssim? Bueno, Benicàssim es un destino para todos los públicos, porque hemos diversificado mucho nuestros productos turísticos. Tenemos el turismo familiar, el turismo residencial, tenemos el turismo de festivales, que es un producto destinado principalmente a la gente joven, con la celebración de los 5 macrofestivales que celebramos en Benicàssim, este año con uno nuevo que vuelve a Benicàssim con fuerza, que estuvo realizándose en ediciones pasadas, pero que este año viene ya con vocación de quedarse y de permanencia, como va a ser el Mar de Sons en el mes de junio, y vamos a levantar el calendario de festivales en España con el Sansan Festival ahora en Semana Santa, con lo cual desde Semana Santa hasta el mes de agosto tenemos copado Benicàssim con ese producto declarado producto turístico de primer orden en esa ley de hospitalidad turística de la Comunidad Valenciana, como es el producto festivales, con lo cual diversificamos mucho. Tenemos para turismo residencial, turismo familiar, turismo para gente joven, y nos faltaba ese puntito de turismo cultural que a través de esta Benicàssim Belle Époque vamos consolidando año a año. También apostamos por diversificarnos con el turismo deportivo. Este año Benicàssim va a ser la sede de la salida de la 75 Vuelta a la Comunidad Valenciana, de la 75 Vuelta ciclista, y bueno, cada año celebramos competiciones tanto nacionales como internacionales. La idea es, como se dice, no poner todos los huevos en una única cesta, sino ir diversificando para que todo el mundo que quiera venir a Benicàssim encuentre su experiencia para poderla vivir. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.